Bueno, y sobre este mismo tema, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, exhortó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a considerar los estándares internacionales de máxima protección de los derechos humanos en la Ley de Seguridad Interna. González Pérez señaló que si bien el proyecto de la Suprema Corte trae avances, la preocupación es que en un Estado democrático de derecho las normas no se apeguen a la convencionalidad y a la Constitución, pues explicó que no es conveniente que la coordinación de las corporaciones policíacas estén a cargo de autoridades militares. Así lo dijo. Hay todavía algunos aspectos en donde la preocupación es, y repito, no es en contra de ninguna institución, es que simplemente que en un Estado democrático de derecho las normas se apeguen a la convencionalidad y a la Constitución. Nos preocupa el tema de que la coordinación de las corporaciones policiales estén a cargo de autoridades militares, porque tienen diferente preparación.